Revelados, 2 horas de relatos escalofriantes de refugios malditos y sus oscuros secretos ocultos. La lluvia caía con fuerza y el viento aullaba como un lobo hambriento en la oscuridad. Valeria miraba por la ventana de su pequeño departamento, aferrándose al control de su teléfono. En su pantalla, un mensaje anónimo le helaba la sangre. Varios niños habían desaparecido en su barrio. Sus manos temblaban mientras leía la advertencia, su corazón palpitando con un ritmo frenético. ¿Cuántas veces había escuchado susurros sobre espíritus que buscaban vengarse? La historia de un refugio maldito en un terreno baldío la acosaba, un eco nauseabundo de la que la gente hablaba con nerviosismo. Era madre soltera. Tenía un hijo pequeño, Mateo, su razón de ser. Cada día, Valeria trabajaba en la tienda de abarrotes, un turno nocturno desgastante solo para mantenerlo a salvo, alejado de las malas influencias que acechaban en las calles. A pesar de su lucha diaria, el miedo siempre estaba ahí, acechante como una sombra. Cuando regresó a casa esa noche, encontró la puerta entreabierta. En un instante, el mundo seguro que había construido se hizo añicos. La oscuridad del departamento parecía más densa, más peligrosa. «¡Mateo!», llamó, pero el silencio se alzó como un grito ensordecedor. Cada rincón respiraba un terror palpable, y el eco de sus propios pasos le devolvía la angustia de no encontrarlo. Su corazón latía con fuerza, un tambor en su pecho, mientras la paranoia la arrastraba cada vez más hacia la locura. Al salir a las calles, la lluvia parecía burlarse de su desesperación. Encontró grupos de jóvenes riéndose, contando historias del antiguo refugio maldito. «Es solo una leyenda», decían, pero sus ojos parecían brillar con una sombra de miedo. «¿Tú crees que esos desaparecidos se quedarán callados?», uno comentó, y Valeria sintió un escalofrío que recorría su espalda. Las risas se convirtieron en murmullos que chisporroteaban como la electricidad en el aire. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Valeria sintió que el tiempo se detenía. Miraba al refugio con una mezcla de terror y determinación. La atmósfera pesada la empujaba, y con cada paso que daba hacia la puerta de ese lugar olvidado, un susurro apenas audible la llamaba. «¡Valeria!», sonó como un eco distorsionado. Era Mateo. Su corazón se detuvo ante la posibilidad. Con el miedo corriendo por sus venas, giró hacia el sonido. Frente a ella, el refugio maldito se erguía, oscuro y amenazante. El silencio, profundo como un abismo, parecía lleno de secretos inconfesables. Se acercó, sus manos sudorosas aferrándose con fuerza a la puerta, y allí, en medio de las sombras, la figura de un hombre conocido del vecindario emergió. Su mirada penetrante desnudó la verdad ante Valeria, desdibujando la línea entre lo sobrenatural y lo humano. Estaba Mateo cerca. Era su hijo un nuevo nombre en la lista de los desaparecidos. Mientras la oscuridad se tragaba su valentía, un nuevo giro de la historia estaba por comenzar. Valeria se quedó paralizada. El aire en sus pulmones parecía escaso. El hombre se materializó ante ella. Su rostro familiar, pero su mirada traicionera. Era Tomás, un hombre del barrio de oscuro pasado, y una mueca divertida se dibujaba en sus labios. «¿Buscas algo, Valeria?», preguntó, su voz resonando con un eco extraño. «¿Dónde está Mateo?», exigió, su voz temblando entre el deseo de gritar y el rescate de su hijo. La risa de Tomás
se mezcló con el viento, un sonido que rebotaba en las paredes desmoronadas del refugio. Ah, los niños, siempre tan curiosos. Están más cerca de lo que piensas, musitó, acercando su rostro a Valeria. Ella retrocedió, sintiendo el frío de su aliento. Tomás extendió una mano, sus dedos cubiertos de tierra. ¿Crees que aquí hay algo que deseas? Este lugar tiene secretos que nunca imaginarías. Mientras hablaba, Valeria sintió un nudo en el estómago. Algo en su mirada era profundamente inquietante. «¡Dímelo! ¿Dónde está mi hijo?», gritó a medida que el miedo comenzaba a consumirla. Un rayo iluminó brevemente el refugio, revelando las grietas en las paredes y los rostros olvidados de aquellos que una vez habitaban allí. Eran figuras sombrías, sus ojos vacíos miraban desde las sombras entre susurros ahogados. «¿Ves, Valeria? La leyenda es cierta. Este lugar no es solo un refugio, es un portal. Los niños que desaparecen no se van tan lejos». Su sonrisa se ensanchó, y la risa resonante sonó cada vez más como un eco. Ellos entran, pero algunos nunca vuelven. Las palabras de Tomás giraron en su mente como un torbellino, un gráfico recordatorio del peligro inminente. Ella necesitaba salir, necesitar encontrar a Mateo, pero mientras retrocedía, se dio cuenta de que el camino que había tomado la llevaba cada vez más cerca del refugio. Las sombras parecían moverse, empujándola hacia lo desconocido. ¿No lo entiendes? Este lugar está atrayendo a los niños, les ofrece cosas que tú no puedes. Están en necesidad, Valeria, de amor, y aquí hay un amor diferente, eterno. La risa de Tomás se volvió maníaca. El refugio pareciera absorber su locura, vibrando con una energía oscura. De pronto, un grito desgarrador quebró la atmósfera. La voz de Mateo resonó en el aire, apagada, llena de desesperación. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Fue un sonido que atravesó el alma de Valeria. Con cada fibra de su ser se lanzó hacia el antiguo refugio, ignorando las advertencias de Tomás. Las puertas crujieron mientras las empujaba, y la oscuridad la envolvió. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, madera podrida, paredes frías. Los murmullos comenzaban a tomar forma, y con cada latido, Valeria sentía cómo su cordura se desvanecía. «¡Mateo!», llamó su voz quebrada. Las sombras respondieron, susurros confundidos, y en la penumbra, aquellos rostros familiares comenzaron a emerger, mirándola con ojos vacíos y vacilantes. «Valeria, ven», murmuraron como si estuvieran atrapados entre el deseo de ayudar y el poder de la oscuridad. Cada palabra de ellos la anclaba más profundo en la noche inquietante. Su mente luchaba entre la razón y el terror. ¿Era su hijo realmente allí? De pronto, un rostro en la oscuridad la miró fijamente. El de Mateo, sus ojos brillando con miedo y necesidad. «¡Mamá, ayúdame!», gritó, y Valeria se lanzó hacia él, pero antes de tocarlo, una sombra se abalanzó sobre ella, bloqueando su camino. La figura se cernía oscura, agrandándose mientras el refugio resonaba con risas. «No tan rápido, querida». Una voz profunda y grave emergió de la oscuridad, sentenciando de un solo golpe toda esperanza. Valeria retrocedió, su cuerpo helado por el terror. Sabía que no podía rendirse, que no debía dejar que la oscuridad se llevara a su hijo, pero la pregunta la atravesaba como un puñal. ¿Podría salir con Mateo o el refugio se lo tragaría todo? Y mientras la figura se acercaba, una luz encendida apareció en la distancia, brillando en el umbral de la puerta. ¿Era una salida o una trampa más del refugio? Valeria tuvo que decidir antes de que la oscuridad la consumiera por completo, pero en su corazón sabía que cada decisión tenía un costo. Mientras las sombras danzaban alrededor, un grito se oyó desde el fondo. «¡Valeria! ¡No mires atrás!». ¿Quién más estaba atrapado en ese horror?
La esperanza se desmoronaba mientras la oscuridad arropaba su mente. Tenía que escoger. ¿Podría enfrentarse al refugio y salvar a Mateo, o se convertiría ella misma en uno de los secretos que lo habitaban? El terror estaba a punto de desatarse. El aire era denso, casi palpable, y la luz en el umbral titilaba como una estrella lejana. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza ante la inminente decisión. Frente a ella, la figura oscura se retorcía, una sombra de algo que antes había sido humano, pero ahora solo era un eco de la desesperación. La voz grave seguía resonando. ¿Crees que puedes salvarlo? Este refugio no es como el mundo que conoces. Aquí la vida se convierte en legado o en olvido. La luz en la puerta comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. Valeria sintió una angustia profunda, una especie de presión en su pecho que parecía querer aplastarla. «Mateo», susurró casi en un ruego, una promesa que resonaba más allá de su control. Con un impulso desesperado dio un paso hacia la luz, ignorando el tirón helado que sentía en su espalda. «¡No te alejes de ellos!», gritó la figura oscura, alzando su mano en un gesto que le hizo recordar jinetes de cuentos de miedo, siempre dispuestos a arrastrar a los perdidos. Los murmullos de las sombras a su alrededor se intensificaron, como un coro demoníaco que llamaba su atención, presionando su mente con promesas y amenazas. «Ellos están tan cerca, tan desesperados por ti. No debes guiarlos hacia la luz, Valeria». Pero los gritos de Mateo volvieron a resonar. «¡Mamá!». La dulzura de su voz se tornaba cada vez más cruda, como si el sufrimiento se derramara por cada sílaba. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Una madre no podía fallar, no debía ceder ante el miedo. Sin embargo, la decisión ardía en su interior como un fuego en un barco a la deriva. ¿Era su hijo quien realmente la llamaba? ¿O era solo una trampa de esta oscuridad? Un giro en su corazón le decía que debía arriesgarse. Dándole la espalda a la figura oscura, se arrojó hacia la luz. El alivio instantáneo fue aplastado por la presión, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras la enterraban con sus susurros, y cada paso hacia la luz la sentía un riesgo mayor. La risa de Tomás se deslizó por detrás de ella, un eco que reverberaba. «Ahora eres parte de esto, querida. No puedes escapar». Un pasillo estrecho se alargaba ante ella, y Valeria vio a su hijo en la distancia, su pequeña figura atrapada entre la oscuridad y la luz. Pero a medida que avanzaba, la luz comenzó a desvanecerse, como si el refugio mismo no quisiera que alcanzara a Mateo. «¡Valeria!». La voz de Mateo se duplicó, resonando claro y fuerte entre las sombras. «¡Mamá! ¡Estoy aquí!». Valeria estiró sus brazos hacia él. El corazón le latía con la velocidad de un tambor, y en ese instante el mundo se redujo a la figura de su hijo. Pero algo emergió del fondo, una sombra que parecía tragarse la luz, un bulto amorfo que se alzaba rápidamente hacia ella. Con un movimiento de su mano, la figura oscura reveló lo que había robado a los niños del barrio. Un rostro deformado que reflejaba la desesperación absoluta y la codicia sin límites. Un torrente de alaridos resonó entre las paredes mientras las garras se acercaban a ella. «¿Eres digna de él? ¿Puedes ofrecer lo que aquí se demanda?». Valeria comprendió en ese momento desgarrador que la elección que había hecho podía costarle mucho más que un simple rescate. Estaba en juego todo lo que sabía, todo lo que amaba. ¿Qué debía sacrificar para salvar a Mateo? Mientras la sombra se acercaba, una violenta sacudida la golpeó, arrojándola hacia el suelo. Desde el piso, Valeria vio cómo el refugio comenzaba a cobrar vida a su alrededor, las paredes distorsionándose mientras el terror se intensificaba. Tenía que encontrar una manera de luchar, no solo por su hijo, sino por su propia alma. Y entonces,
fue cuando escuchó el retumbar de pasos, ecos de aquellos que habían caído antes. Imágenes de niños perdidos, sus rostros llenos de tristeza e impotencia, comenzaron a manifestarse entre las sombras. Pero al mismo tiempo, en la distancia, Mateo extendió su mano hacia ella. «¡Ayúdame, mamá!», gritó con una voz desgarradora que atravesó la oscuridad. Era una súplica y un grito de guerra a la vez. De repente, mientras una brisa helada recorrió el refugio, Valeria se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente salvar a Mateo o se convertiría en el siguiente eco perdido entre esos muros? En la penumbra, la sombra parecía reír, pero Valeria no podía rendirse. Necesitaba respuestas y fuerza, y había algo en su interior, un destello de determinación que no podía ignorar. Sin más opciones, levantó la vista hacia la figura oscura, su corazón en llamas. «¡Lo salvaré!», exclamó, y mientras lo decía, un rayo cruzó su mente. No importa el costo. ¿Sería este refugio su tumba o el lugar donde podría finalmente liberar a todos esos niños atrapados en su horror? Mientras las sombras se abalanzaban, Valeria sintió que su destino se entrelazaba con el de Mateo, en una carrera peligrosa hacia la redención o la perdición. Las risas se multiplicaron a su alrededor, pero Valeria ya había tomado su decisión. Con cada aliento se preparaba, no solo para salvar a su hijo, sino para enfrentar lo que su corazón había ocultado demasiado tiempo. ¿Tendría el valor de cavar en su propia oscuridad? La sombra se abalanzó sobre Valeria con una rapidez que le cortó la respiración. Ella apenas pudo reaccionar. Sintió su piel helada como un denso manto de terror envolviéndola, mientras los murmullos crecían a su alrededor en una cacofonía de lamentos que parecían surgir de los mismos muros del refugio. «¿Crees que puedes cambiarlo todo?», susurraban las voces, burlonas y llenas de malevolencia. «¡Mateo!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Con un esfuerzo se levantó del suelo, su determinación despuntando como una luz tenue ante la oscuridad que la rodeaba. En un acto desesperado, se dirigió a la figura oscura, el rostro deformado observándola con unos ojos que eran un abismo de sufrimiento. «¡Déjalo ir! ¡No lo necesitas!». La sombra se detuvo, como si sus palabras hubieran tenido algún efecto. Una mueca cruel se dibujó en su rostro a medida que revelaba un destello de interés, pero al mismo tiempo se alzó una avalancha de ecos de aquellos que antes habían caído. «Te he dado una oportunidad, pero ¿qué estás dispuesta a perder para conservar a tu hijo?». Aquí, la entrega no es solo una palabra vacía. Las paredes del refugio parecieron moverse. Murmullos de niños perdidos resonaban en el aire, cada uno recordándola de lo que había dejado atrás. Susurros de aquellos que también habían amado, de aquellos que habían fallado. Valeria sintió cómo su corazón se contraía, recordando cada risa, cada abrazo. «No puedo perderlo», se dijo a sí misma, aunque el cuestionamiento persistía. «¿Qué estoy dispuesta a sacrificar?». Mientras pensaba en las sombras que acechaban, se dio cuenta de que podía dejar de ser la víctima. Se aferró a la sensación de maternidad, de amor incondicional, un sentimiento que podía superar incluso la mayor de las oscuridades. «¡Mateo!», gritó nuevamente, pero esta vez con más fuerza, dejando que su voz resonara en el aire. «Soy tu madre y te traeré de vuelta». En un movimiento arriesgado, corrió hacia la figura oscura, vacilando por un instante, pero encontrando el coraje en la cercanía de Mateo. «Estaré contigo, hijo, no te dejaré caer». Consuccionó su aliento y al extender sus manos sintió el pulso familiar de su amor fluir entre ellos. Las risas se extinguieron brevemente, reemplazadas por un silencio helado. La sombra se retorció como una serpiente, y los ecos de los niños desaparecieron, dejando solo el sonido del batido de su corazón. «¿Y qué me ofrecerás, Valeria?».
perderás algo profundo. El amor que sientes puede ser suficiente ante el olvido eterno. En su mente, Valeria recordó el viejo libro que había leído sobre sacrificios, historias en donde los corazones se ofrecían para salvar a otros, donde el coraje se volvía el más poderoso de los armamentos. Lo que sea, dijo finalmente, con los ojos fijos en las sombras. Haré cualquier cosa. De pronto, Mateo apareció ante ella, no como un espectro, sino como el niño que siempre había sido. «Mamá», dijo, su voz suave, pero llena de una tristeza que la destrozaba. «No puedo quedarme. Ellos están aquí por mí. Te van a atraparte también». Sin tiempo que perder, Valeria dio un salto hacia adelante. «No, no te irás sin mí». Las últimas palabras que escuchó de él se desvanecieron en un eco inquietante mientras ella se lanzaba a la oscuridad, dispuesta a desafiar a las sombras, a dar pelea. El refugio comenzó a temblar, arrojando escombros a su alrededor. La figura oscura se encogió, como atormentada por más de lo que había pedido. Valeria sintió una mezcla de ira y miedo. A su alrededor, los ecos de risas se tornaban gritos, y entre ellos resonaba la voz de Mateo ahora más distante. «Mamá, corre, salva tu alma». Entonces, una realidad aterradora la golpeó. La oscuridad exigía algo a cambio. Mientras Valeria avanzaba con fuerza, sintió cómo una nueva figura surgía detrás de ella, indiferente a sus súplicas. Esta no era la sombra de Tomás, sino una criatura más siniestra, una que se alimentaba del miedo y la desesperación. «¿Así que ahora decides luchar?», la figura murmuró, su voz como un frío aliento en su cuello. Valeria no iba a rendirse. «No estoy sola. Tengo amor, y eso es más fuerte que tú». Una explosión de luz emergió de su interior. Un estallido de poder que incendiaba la penumbra que la rodeaba. Las sombras comenzaron a disiparse, pero la lucha apenas comenzaba. Podría mantener la luz encendida sin perderse a sí misma en el proceso. Mientras el caos se desataba en el refugio, Valeria se enfrentaba a la elección que definiría sus destinos. ¿Podría realmente atraer la luz del amor en un lugar donde todo estaba condenado a la oscuridad? La bruma se espesó a su alrededor, y un nuevo grito desgarrador resonó, no solo de Mateo, sino de todos aquellos que habían caído. La auténtica batalla se libraba en más de un plano, y Valeria sintió que cada paso cambiaba el rumbo del terror. Pero el verdadero horror se desataba cuando una voz conocida emergió de las tinieblas. «Ya es demasiado tarde, Valeria. Ahora pertenece a este lugar». Quedaba un susurro en la brisa, un eco de lo que una vez fue esperanza. Mientras el refugio empezaba a colapsarse y ella luchaba por no perder su conexión con Mateo, un resplandor en la penumbra parecía apuntar a una salida. Pero, ¿a qué costo? El tiempo se apremiaba y la oscuridad hacía su último movimiento. ¿Qué sería lo siguiente que Valeria tendría que sacrificar para salvar a su hijo? La sombra se abalanzaba una vez más. Valeria apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que la sombra volviera a lanzarse hacia ella. La oscuridad parecía cobrar vida, un torbellino de desesperación y locura, dispuesta a devorarlo todo. Sintió cómo el frío la envolvía, su cuerpo se entumecía mientras el eco de las voces resonaba en su mente. «Camina hacia la oscuridad y te mostraré lo que es perderlo todo», susurró la nueva figura, mientras la sombra se acercaba aún más. Un miedo visceral se apoderó de ella, un susurro interno que decía que estaba a punto de perder su alma. «No, no te permitiré que me quites a Mateo», gritó Valeria, recordando la risa de su hijo, ese sonido que solía ser música para sus oídos. Con la luz del amor aún brillando en su interior, extendió sus manos hacia la sombra, deseando que el amor pudiera ser una forma de escudo contra el terror inminente. La figura se detuvo ante su desafío, sorprendida, aunque divertida. «¿Crees que el amor puede cambiar el destino? Aquí,
Los sacrificios no son simplemente palabras, son realidades aplastantes. Valeria sintió que el peso de su afirmación la hundía. Refugios malditos, sacrificios inquietantes. Todo lo que había aprendido en leyendas antiguas ahora parecía tener un peso real. Giró la cabeza y vio a Mateo, más allá de la oscuridad. Extiende sus brazos como si anhelara salvarla. «Mamá, no, no mires», él gritó, pero la oscuridad ya había engullido las palabras. Valeria tuvo una visión repentina. El sacrificio que podía ofrecer no solo era su amor, sino algo más profundo, algo que resonaba en la esencia de su ser. La sombra dejó escapar una risa fría. «¿Estás dispuesta a entregar tu propia luz? ¿Estás lista para perderte por completo?» Los ecos de los niños perdidos comenzaban a fusionarse en un grito igualmente aterrador y hermoso. Era un lamento por las almas atrapadas en el refugio. La idea de perderse a sí misma la llenó de horror, pero también de una profunda determinación. «Si eso es lo que debo hacer para salvar a Mateo, lo haré». Una decisión nacía dentro de ella. Una resolución que vibraba como un viento helado. Valeria comenzó a caminar paso a paso hacia la sombra, sintiendo cómo la luz de su amor se tornaba una bruma luminosa, pero también una antorcha que iluminaba lo más oscuro de su ser. El calor de su amor emanaba con intención, como un fuego que arde con brillantez mientras el frío la abrasa. «Voy a quitártelo todo», dijo la figura oscura en un tono amenazante, pero Valeria no flaqueó. En el sacrificio podía encontrar fortaleza. Cada paso que daba parecía encender destellos en la penumbra. La luz ahora era su aliada. De repente, los gritos cesaron, y un silencio inquietante llenó el refugio. La figura oscura se detuvo. Sus ojos eran dos pozos sin fondo de odio. «Es un error querer lo imposible. ¿Crees que te dejaré ir tan fácilmente?» Valeria sintió que el peso de la sombra la oprimía, pero aún así recordó el abrazo de Mateo, esa pureza que solo puede ofrecer un hijo. «No me tienes. Siempre seré yo, y lo que siento es mucho más poderoso que tu oscuridad». Su voz reverberó en los pasillos, resonando con la intensidad de un tambor. En ese instante, una grieta se formó en el suelo, el refugio pareciendo reaccionar a su determinación. Luces comienzan a desplegarse, como luciérnagas dispersas en la penumbra. La sombra se retorció, lanzando gritos espeluznantes que resonaron como ecos del abismo. Valeria sabía que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. La oscuridad clamaba venganza. Los escombros que caían en el refugio producían un ruido ensordecedor, y el suelo comenzó a resquebrajarse. «¡Mateo! ¡Ven a mí!», gritó, extendiendo su mano hacia el espacio abierto que se formaba entre la oscuridad. Se dio cuenta de que cada pedazo de su luz que entregaba traía consigo un tipo diferente de dolor, pero también una cercanía diferente a su hijo. Y en ese momento de caos, la figura oscura la miró con furia. «Tu resistencia será tu ruina». Una nueva risa emergió, una que helaba la sangre. Mateo apareció brevemente entre las sombras, sonriendo con tristeza. «¡Mamá! Mateo, ven». Ella no se detendría, pero mientras el refugio se desmoronaba, comprendió que no solo estaba luchando por su hijo, sino para desatar a todos los atrapados allí. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para no solo salvar a Mateo, sino también a sí misma? Justo cuando el caos alcanzaba su punto álgido, una voz resonó en lo más profundo, un eco sombrío que decía: «Tal vez sea hora de que el amor también sufra su propio sacrificio». Y en ese clímax de desesperación, el verdadero horror empezaba a revelarse. Valeria estaba por descubrir que a veces lo que más amamos puede ser la mayor de nuestras maldiciones. ¿Estaría lista para enfrentar la terrible verdad que acechaba en la oscuridad? Con un temblor creciente en su voz,
Valeria sintió que la oscuridad la rodeaba, presionando, estrujando. Cada paso que daba hacia la sombra aplastaba su último vestigio de esperanza. ¡Mateo!, volvió a gritar, sabiendo que la capacidad de escucharse a sí misma era su única arma. Pero el eco de su voz se desvaneció, tragado por el abismo. La grieta en el suelo se amplió, como si la propia tierra quisiera separarlos. Con el corazón latiendo frenéticamente, la figura oscura se abalanzó sobre ella. «Tu amor no es más que una chispa frente a esta eternidad de dolor», se burló, su risa resonando como un canto de sirena, atrayéndola a la locura. «Yo soy más que una chispa», murmuró Valeria, sintiendo el calor de su amor iniciar una batalla interna con el frío que la rodeaba. Todo lo que había vivido, todo lo que había querido, centrado en esa emoción única y pura. Pero la sombra se alimentaba de esas emociones. Cada latido de su corazón parecía ser una ofrenda, una invitación a su perdición. «Tienes que luchar, mamá». La voz de Mateo se volvió más intensa, un grito en la niebla de su mente. «No dejes que te atrapen. Estamos juntos». El sonido de su voz era como una melodía que rasgaba la oscuridad, pero pronto se perdió en un llanto lejano que se alzaba entre los escombros. Valeria se encontraba nuevamente entre la duda y la desesperación. ¿Realmente podría pelear contra tal oscuridad? La luz que había encendido podía ser el principio de su salvación, pero también podía convertirla en un sacrificio colectivo miserable. «¿Qué estás dispuesta a perder?», preguntó la sombra, acercándose con forma serpenteante, como un depredador que saborea el momento antes de acabar con su presa. ¿Vas a entregarle tu amor a la oscuridad o vas a rendirte y dejar que la tristeza te consuma? Los ecos de niños yacen cerca, sus risas distorsionadas. La mitad de su luz empezaba a desvanecerse, como la imagen un retrato antiguo. Llorando, valiente, Valeria no podía desistir. «No, no lo haré», gritó con más determinación. La luz se encendió con mayor fuerza como un rayo que corta la tormenta. El refugio comenzó a crujir bajo sus pies. Las sombras se retorcían, los muros parecían vibrar como si la casa fuese un organismo vivo, en agonía por su lucha. «Tu amor es un lastre», desafió la figura oscura. «Cada frase que le dedicas es una cadena más que lo une a mí». De repente, esa pequeña chispa comenzó a crecer. En un instante, Valeria vislumbró la verdad que la envolvía. El amor no era una carga, sino una forma de resistencia. Recordó cómo Mateo la miraba con ojos llenos de inocencia. «Eres mi luz, cariño», pensó, encontrando un nuevo leve propósito. La grieta en el suelo se cerró por un segundo, y con eso, el instante se convirtió en una memoria intensa. ¿Acaso todos los que estaban atrapados allí anhelaban el mismo instante, unidos por el hilo de un amor fulgurante que la oscuridad pretendía separar? «Los amo a todos», Valeria gritó, y sus palabras se convirtieron en un grito de guerra. «Nunca me van a quitar lo que siento, nunca seré su prisionera». Cada palabra era un puñetazo en el aire, y las luces comenzaron a relampaguear alrededor de ella, como si los espíritus de todos los niños atrapados respondieran a su llamado. El eco de los niños se volvió más fuerte, un coro de almas gritaban por liberación. La sombra se retorcía, atragantada por la ola de luz que brotaba de Valeria. «Eres tú la que va a perderse», aulló, pero cada palabra estaba bañada de un pánico palpable. «Mateo, donde estés, ven aquí». Valeria sintió que su amor se transformaba en un ímpetu que la lanzaba hacia adelante, pero la sombra parecía desesperada, lista para desatar su última carta. «Te haré un trato», dijo la entidad, mientras la tierra a su alrededor temblaba con fuerza. «Sacrificarás tu amor en mi nombre. De lo contrario, no solo perderás a Mateo, sino también a ti misma. Ten cuidado con lo que deseas». El aire se volvió denso, haciendo que Valeria sintiera que iba a colapsar bajo su propio peso.
La sombra había puesto sobre la mesa la última devastadora apuesta, su amor por Mateo, un precio que ya no podía ignorar. La trampa tomaba forma, y la oscuridad se acercaba dispuesta a arrastrar todo consigo. Mientras la tensión alcanzaba un punto crítico, Valeria sintió que una decisión inminente presionaba su pecho. ¿Qué elegirás, Valeria? Resonó la voz oscura penetrando en su mente. La conexión de tu alma es el sacrificio que he estado esperando. Las últimas palabras resonaban mientras la oscuridad se extendía, preparándose para devorar, y Valeria se sentía a punto de hundirse en un abismo de decisiones desgarradoras. Había un ciclo aterrador, un juego macabro. Podría encontrar la luz necesaria en su interior justo a tiempo, o sería absorbida por la sombra que tanto temía. La respiración de Valeria se volvía cada vez más entrecortada. Sentía que su corazón estaba al borde de estallarse, luchando contra el peso que la oscuridad imponía sobre su pecho. «No puedo permitir que esto me consuma», pensó, aferrándose al recuerdo de Mateo, de su risa contagiosa y las veces que se habían abrazado, alejando miedos y tempestades. «¿Sacrificarás tu amor en mi nombre?», insistía la sombra, acercándose lentamente como un susurro helado que le acariciaba la piel. «Todo lo que te une a él será mío. Solo así salvaguardarás tu existencia». Valeria sintió cómo su propia luz temblaba. Una vela vacilante en una tormenta, el eco de los niños parecía entrelazarse con sus pensamientos, susurrándole que debía resistir. Con un grito desgarrador, rechazó la oferta cruel. «No te daré mi amor, no seré parte de tu juego». En ese instante, la propia casa pareció vibrar con su determinación. Las baldosas comenzaron a desmoronarse, como si el suelo separara las raíces de la oscuridad de quienes anhelaban la luz. La sombra se encogió, pero no se detuvo. «¿No entiendes? Esto va más allá de ti». A su alrededor, los ecos de una risita infantil se transformaron en lamentos que permeaban el aire, resonando con la desesperación que sufrían aquellos atrapados en ese lugar. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué ha pasado con los demás? Recordó de repente que no estaba sola en esta lucha. «Tengo que encontrar a Mateo. Tengo que ayudar a los niños». Su voz brotó con renovada fuerza. Jamás había sentido un amor tan intenso. La figura oscura, ahora más agresiva, se abalanzó sobre ella. El aire se volvió eléctricamente pesado. Momentos de claridad pasó como relámpagos en su mente. Ella podía escuchar fragmentos de sus sonrisas, notar el brillo de sus ojos. «Tú no puedes separarlos, el amor es más fuerte que tú». Las sombras comenzaron a retraerse, pero la entidad contraatacó. «Te arrancaré todo lo que amas. Esta es tu última oportunidad». La amenaza sonó como un eco del más allá, y una sensación de pánico hervía en el fondo de su ser. La oscuridad tejía una red a su alrededor, buscando arrastrarla a su refugio sombrío. Con cada segundo que pasaba, Valeria sentía la lucha de las almas atrapadas, cada grito resonando con un nuevo significado. «¡Mateo!», gritó otra vez, pero esta vez con una fuerza renovada. «¡Te encontraré!». El nombre de su hijo reverberaba en la oscuridad. El instante siguiente sintió que su corazón latía en un nuevo compás, como si cada golpe en su pecho fuera un tambor de guerra. La sombra, ahora provocada, se convulsionó incapaz de soportar la luz que emanaba de Valeria. «¡Retírate! ¡Detente!», aulló con un horror e indignación que la hendía en el alma. Sin pensarlo, Valeria extendió sus manos al frente, dejando que la luz que irradiaba de su amor brotase con desbordante fuerza. Las sombras retrocedieron, y por un breve momento, el miedo se entrelazó con una percepción de esperanza. Pero el resplandor era efímero. «No estás sola, mamá», resonó la voz de Mateo en su mente, y por un segundo Valeria vio un destello de su hijo. Un pequeño rayo de luz apareció en la distancia.
Pero justo cuando su corazón se llenó de esperanza, la atmósfera cambió nuevamente. La sombra, que parecía estar perdiendo poder, rápidamente tomó una forma superior, más grotesca y tétrica. «Tu amor no podrá salvarte de mi abrazo eterno», susurró la sombra, su voz ahora como un viento helado que cortaba la carne y el alma. Las risas de los niños resonaban ahora como un canto de advertencia, una advertencia que Valeria comprendió demasiado tarde. «¡No!», gritó, y el aire fue sacudido por su voz. La sombra se estiró, intensa y maleable, como un líquido negro que comenzaba a cerrar cualquier camino de escape. Valeria se llevó las manos al rostro, sintiendo que el pánico comenzaba a consumirla. El tiempo se detuvo mientras una decisión aplastante se dibujaba frente a ella. ¿Se rendiría a las promesas de la sombra o seguiría adelante, arriesgando todo por su hijo? La visión que tenía de Mateo se desvanecía, la sombra estaba a un paso de devorarla. «Resiste por ellos», susurró su propio corazón como una última súplica. Pero la oscuridad se alzó con tal fuerza que hizo que su visión se oscureciera. «¿Qué harás, Valeria? ¿Dejarás que todos se desvanezcan en la nada o te enfrentarás a tu peor miedo?» Y así, en el clímax de su agonía, Valeria sintió que el mundo que la rodeaba daba vueltas, como un torbellino de decisiones que giraba sin piedad. El espacio se apretaba a su alrededor. La elección estaba al borde de la locura y el amor. Las sombras avanzaron, pero dentro de ella una chispa inquebrantable luchaba por salir. Sería suficiente. Podría rescatar a todos, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que había llegado a amar. Las voces se alzaron en un grito desgarrador pidiendo ayuda. Mientras el abismo se abría a sus pies, Valeria sabía que el tiempo se les agotaba. Y con un último aliento, sus labios formaron una pregunta que resonaría hasta alcanzar el horizonte sombrío. «Mateo, ¿estás ahí?» La oscuridad cerró sus garras sobre Valeria y el suelo tembló bajo sus pies. La sombra, ahora más extensa, serpenteó como un río oscuro, buscando envolverla en su fría calma. Su instinto la instaba a correr, a buscar una salida, pero el amor por Mateo la mantenía plantada, firme en su lugar. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación de inminente peligro. «¡Mateo!», volvió a gritar, su voz temblando como un eco en un abismo vacío. La respuesta fue un silencio opresivo, solo interrumpido por el murmullo amenazante de la sombra. «No te atrevas a llamarlo», afirmaba la entidad, su voz como un rasguño en la piel. «Tú no le perteneces, y él no tiene cabida aquí». Las risas infantiles se transformaron en lamentos desgarradores. Valeria llevó las manos a sus oídos, tratando de bloquear el ruido. Tenía que concentrarse. «¿Dónde estás, hijo?», se preguntó, y la desesperación chisporroteó por su cuerpo, intensificando su deseo de encontrarlo. Su corazón, un tambor que resonaba en la penumbra, la impulsaba a avanzar. En ese momento, la sombra se abalanzó hacia ella con un grito, una marea oscura de desesperación y odio. Valeria sintió el aire volverse gélido a su alrededor, y en un estallido de valor se arrodilló, cerrando los ojos. «No puedes tenerme», murmuró. «No puedes». La luz que parecía haberla abandonado planetase como un incendio dentro de su pecho. Desde su corazón empezaron a brotar fragmentos de recuerdos, la risa de Mateo en el parque, el calor de sus abrazos, las noches de cuentos en la cama. Con cada uno, la luz se intensificaba, iluminando aquellos rincones oscuros que la sombra intentaba consumir. «Tu poder es una ilusión», gritó, levantando la vista hacia la sombra que ahora se retorcía ante su brillantez. El suelo, aún temblando, comenzó a responder, formando figuras que representaban a los niños atrapados. Valeria vio que estaban ahí, en la oscuridad, luchando también. «¡Mateo! ¡No puedes rendirte!». El eco de su voz resonó en la vasta negrura.
La sombra comenzó a titubear, el miedo abriéndose camino entre sus frías raíces. Ellos no son más que marionetas, burló la sombra, desvaneciéndose momentáneamente. Y tú no eres más que una madre desesperada, no puedes salvarlos. La oscuridad parecía tomar vida, como un monstruo encerrado en su propia rabia. Pero Valeria ya no estaba dispuesta a ceder, ella representaba la esperanza. Bajo sus pies, la superficie aún crujía. Con cada lágrima que caía, recargaba su fuerza. No estoy sola, nunca lo he estado, confesó en voz baja, dejando que la voz de su amor guiara su camino. Sabía que Mateo estaba ahí, sintiendo su angustia, y eso le daba alas. Con un grito que atravesó la oscuridad, Valeria alzó sus manos de nuevo. «No tengo miedo». La luz estalló en su interior, bañando las sombras a su alrededor en un brillo deslumbrante que hacía retroceder a la sombra. La desesperación se instaló en la entidad, su forma quejándose con un susurro tembloroso. Sin embargo, un giro repentino la sorprendió. Las risas infantiles, antes ecos de alegría, se ahogaron en un lamento aún más profundo. Las figuras de los niños quedaron al borde de la luz, algunas casi fuera de su alcance. «¡Ayúdanos, Valeria!», gritaron, sus ojos reflejando temor. «Yo estoy aquí», respondió ella, pero el miedo a perder a Mateo se apoderó de ella. «¿Y si aún no he hecho lo suficiente?». La sombra volvió a intentar agarrarla, extendiendo sus tentáculos oscuros hacia su esencia cálida. La lucha estaba lejos de terminar. La voz de Mateo resonó dentro de su mente, clara como el agua. «Mamá, no te rindas». Justo en ese momento, Valeria se dio cuenta. Lo que necesitaba no era solo su luz, sino unirse a la luz de los demás. Pensó en los rostros de los niños, la chispa de la esperanza que tenían. «¡Juntos podemos!», gritó, sintiendo cómo su luz comenzaba a atraer los destellos de los demás. Sin embargo, la sombra se burló, ahora más amenazante que antes. «¿Crees que tienes el poder para salvarlos? Estás condenada». Con un último esfuerzo, Valeria sintió que el lazo con los niños se fortalecía, creando una conexión visible. Las sombras no solo la atacaban a ella, también a los demás. «¡No más!», desafió Valeria, y el aire se llenó de un grito colectivo. Justo cuando la sombra parecía estar a punto de tragarlas a todas, el vínculo estalló en luz intensa. Valeria sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella mientras la sombra luchaba desesperadamente, pero esta vez había una unidad, una comunidad de luz entre ellos. El entorno comenzó a brillar por completo, como si el alba finalmente hubiera llegado. Sin embargo, cuando todo parecía resolverse, la sombra aulló con furia, su esencia tomando formas retorcidas y grotescas. «No se ha terminado, esto es solo el comienzo». Valeria sintió que el abismo aún no había terminado su trabajo y una punzada de terror la atravesó. La conexión seguía presente, pero había algo más, una sombra maligna que no se iba a entregar tan fácilmente. En la penumbra que aún persistía, una mirada veloz de terror cruzó su mente. La batalla estaba lejos de ser ganada. «¿Qué sucederá entonces?», se preguntó, mientras la oscuridad seguía amenazando en las esquinas de su visión. La calma antes de la tormenta se cernía sobre ellos. ¿Sería suficiente la luz que habían encendido, o la sombra tiene más trucos bajo su manto oscuro? La sombra continuó su danza frenética, retorciéndose y distorsionándose en un espectáculo desolador de miedo y desespero. Valeria sintió su valentía temblar ante esa manifestación de lo desconocido. Era como si la oscuridad había tomado forma humana, como si en su odio se escondieran las almas de otros que habían sucumbido. «Mamá». La voz de Mateo vibró en la oscuridad, resonando con un eco distante. Valeria se tambaleó, aferrándose a la luz que aún brillaba en su pecho. «No, no estoy sola», murmuró,
incluso mientras la sombra parecía alimentarse de su duda. «Tú te vas a unir a nosotros», retumbó la sombra, su voz adquiriendo múltiples tonos, como si incluso el aire a su alrededor se volviera oscuro. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna. Aquellos niños atrapados estaban conectados a ella, aún luchando por salir, pero la tristeza y el dolor resonaban a su alrededor como una melodía de desesperanza. «¡Escúchame! ¡Estamos juntos en esto!», gritó ella, esforzándose por proyectar su luz hacia los niños que la rodeaban. Las figuras se esforzaban por acercarse, pero el dominio del miedo era abrumador, como redes invisibles que tiraban de ellas hacia abajo. La sombra se abalanzó nuevamente, golpeando con una fuerza inusitada. Valeria sintió el impacto en su pecho, un roce gélido que la hizo vacilar. «No puedes salvarlos». La voz se transformó, ahora más suave, casi seductora. «Están perdidos, como tú». «No, no están perdidos». Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Recordó la sonrisa de Mateo, su calidez y el rayo de luz que brotaba de su esperanza. La luz siempre encuentra el camino de regreso. Apuntó sus manos temblorosas hacia la penumbra, dejando que la luz brotase desde dentro. «Distráiganse de esta oscuridad». La intensidad de su luz apenas pudo iluminar las muchas sombras. Eran demasiadas. Con un feroz grito, la sombra se lanzó a su alrededor, como un torbellino voraz dispuesto a tragársela. Valeria cerró los ojos y se aferró a su amor, a su historia, a cada momento compartido. Entonces la idea le golpeó como un rayo. Si había un vínculo con los niños, también debían unirse. «¡Mateo! ¡Sigue mi voz!», gritó, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en determinación. La luz de su amor la guiaba, conectando con los otros niños atrapados en esta oscura pesadilla. «¡Juntos! ¡Unámonos!». A su alrededor, Valentía sintió cómo las luces de las pequeñas figuras comenzaban a brillar tenuemente, como luciérnagas en un bosque en la noche. Pero la sombra lanzó un grito ensordecedor, congestionada de rabia. «¡No permitirá que eso pase! ¡Esto es mi reino! ¡Somería tentaré hasta consumir lo que queda!». El suelo se partió en un remolino de oscuridad. La luz apenas intuyó el camino a seguir, empujando la ansiedad hacia lo desconocido. Entonces, algo intenso y frío, una sensación de vacío, atravesó su ser. Era la misma desesperación que había devorado aquellas almas perdidas. «No te dejes llevar», susurró la voz de Mateo en su cabeza. Valeria lo sintió cerca, como si estuviese ahí a su lado, y en ese instante una claridad la envolvió. La sombra no tenía poder sobre ellos, a menos que ella lo permitiera. «No van a quitarnos esto», gritó Valeria, sumando la fuerza de todos los recuerdos felices en una danza luminosa a su alrededor. La luz creció, resistiendo el embate oscuro, formando una ola brillante y vibrante que empezó a tragarse la incertidumbre. Con cada lágrima que se derramaba por sus mejillas, su luz se amplificaba. Por cada niño y por cada madre despedazada, lucharemos. La luz sacudió el espacio, resonando como un viejo canto de batalla. Sin embargo, justo cuando la sombra parecía desvanecerse, sintió que una presión inmensa intentaba aplastarla nuevamente. «No, no te atrevas». Valeria se aferró a cada fragmento de luz, cada recuerdo y cada voz que resonaba en su mente. Pero la sombra, con su forma oscura más definida, surgió desde las profundidades aún más voraz. «Esto solo es el comienzo», aulló, su rostro deformado exhibiendo una risa macabra. Algo en su mirada caótica dejó claro que no solo estaba luchando por sí misma, sino que había otro objetivo: los niños. La intimidad del dolor resplandecía en la atmósfera y la lucha se intensificó a un nivel aterrador. La pregunta que resurgía en el fondo de la mente de Valeria se mantenía latente. ¿Quién sería la próxima víctima?
Las luces comenzaron a titilar, enfrentando a la sombra que parecía más enfurecida que antes. ¿Serán capaces de lograrlo juntos, o esto se convertirá en una trampa más mortal? La incertidumbre se tejía en la oscuridad, cubriendo todo alrededor con un velo escalofriante, mientras el terror se abalanzaba hacia ellas. Valeria sintió que el tiempo se detenía. Algo dentro de ella había cambiado, un giro inesperado en su corazón. El amor que había estado esperando el momento de brillar ahora ardía con fuerza. La sombra se retorcía, lanzando ecos aterradores, como si su propio miedo cobrara vida. Pero esta vez Valeria no se iba a rendir. ¡Estamos juntos!, gritó, cada palabra cargada de determinación. Con un último susurro de amor, la luz dentro de ella comenzó a danzar, iluminando el refugio maldito. Las risas apagadas de los niños se entrelazaron en su voz, resonando en la oscuridad como un canto de libertad. La figura oscura se retrocedió, su grotesca forma distorsionándose mientras Valeria avanzaba. «No permitas que te lleven, Valeria», dijo una voz del más allá, una mezcla del coraje de todos los niños atrapados y del amor inquebrantable de Mateo. Siempre juntos. Las sombras comenzaron a disolverse, como humo en el aire. Cada rincón del refugio brillaba con la luz de todos los recuerdos. Cada momento que Valeria había compartido con Mateo. Ella ya no estaba sola. Ya no era solo una madre desesperada. Se había convertido en un faro de amor, un puente entre las almas cautivas y la salvación. «Yo soy la luz», declaró enfrentándose a la sombra, «y hoy nadie se quedará aquí. Este refugio no será su hogar, sino su prisión». Las palabras surgían de su interior, intensas como el sol en el horizonte. De pronto, la oscuridad empezó a temblar. La sombra que antes la abalanzaba ahora se encogía, su risa transformándose en gritos de horror. «No puedes hacer esto», resonó con pánico. «Te llevaré conmigo». «No», respondió Valeria con voz firme. «Tu tiempo se acabó». La luz a su alrededor se intensificó, llenando el refugio con tal resplandor que cada rincón oscuro pareció temblar al enfrentarse a la dicha que traía consigo. Mateo emergió de las sombras, su figura brillando en la distancia. «¡Mamá!», gritó, sus ojos reflejando la esperanza perdida. Un lazo de luz se formó entre ellos, el amor entre madre e hijo resonando por todo el refugio. Valeria sintió su corazón romper las barreras del miedo y por fin avanzó hacia él. «Siempre estaré contigo, cariño», susurró, mientras las sombras comenzaron a disiparse, llevándose consigo el terror y la desesperación. La risa inocente de Mateo llenó el aire y en un instante el refugio se desmoronaba, sus muros desgastados comenzando a fracturarse. Los ecos de los niños desaparecieron de la tensión de la oscuridad. Un pulso vibrante los unía. Mientras Valeria corría hacia Mateo, cada paso se sentía más ligero. Ella lo abrazó con fuerza, dejando que su amor iluminara cada rincón de su ser. «Juntos», le dijo, y Mateo sonrió. La conexión entre ellos brillaba más intensa que nunca. En un último estallido, Valeria y Mateo levantaron sus manos, y la luz culminante iluminó el lugar, arrasando todo a su paso. Despertaron en la luz del nuevo día, en un campo lleno de flores. El refugio había desaparecido, consumido por la luz del amor que habían liberado. Estaban libres. Valeria miró a su alrededor. La serenidad en el aire era palpable. «Lo logramos, hijo», dijo, sus lágrimas convirtiéndose en ríos de alivio. Mateo sonrió y su risa resonó como música en el campo. «Siempre juntos, mamá». Valeria lo abrazó nuevamente, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, una promesa de nuevas aventuras y nuevos recuerdos. Con cada paso que daban hacia la luz del día, el peso del miedo se desvanecía, dejando atrás solo el eco del amor y la fuerza que había emergido de lo más profundo.
La sombra había sido derrotada, pero el verdadero triunfo había nacido de su valentía y su unión. A medida que avanzaban hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades, Valeria supo que cada decisión que había tomado valía la pena. Había enfrentado sus miedos, había luchado por su hijo, y al hacerlo, había liberado a todos los niños que habían estado atrapados en el refugio. El amor siempre había sido más fuerte que la sombra, y con Mateo a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La historia de Valeria y Mateo se convertiría en leyenda, un recordatorio eterno de que incluso en las noches más oscuras siempre hay una luz que puede encenderse. Ahora, si te ha gustado esta historia y quieres seguir viviendo aventuras así, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes que te lo cuenten, sé parte de la magia. Dale al botón de like ahora mismo para que este contenido siga creciendo y llegue a más personas. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.